Yeah, yeah. Well, it's hard to. Okay, folks, we will. Vamos a volver a comenzar, a reanudar el trabajo. And just as a very brief explanation, because I know. Quiero explicar brevemente. Yo creo que habían preguntas pendientes. Algunas personas fueron informadas a través de algunos informantes de manera paralela sobre lo que pasa en Canadá, en los Estados Unidos, sobre planes, ceremonias, material sagrado que es utilizado para el smashing, para las técnicas de limpieza, purificación por medio del humo, el incienso que se quema para limpiar la purificación del cuerpo y del espíritu, y que quizá habrá una sugestión, una proposición de tendríamos una ceremonia en el momento de la clausura, que puede ser un momento mágico. Vamos a postergar un poco el almuerzo hasta las 12:20, porque no van a comenzar a preparar la comida mientras no estemos ahí. Estaremos listos para el almuerzo. En ese momento todo comenzará a funcionar. Tendremos 20 minutos menos y esto nos va a dar un poquito más de autonomía en la presentación, y vamos a ponernos de acuerdo con los jefes de equipo para poder ver si podemos cubrir todo lo inherente a los ejes temáticos de esta mañana. Queremos ver si tenemos el tiempo de hacer participar a todo el mundo, de que todos puedan participar. El próximo punto es el relativo a la soberanía alimenticia, o alimentaria, si quieren. Sí, bueno. Buenas tardes, buenos días a todos. Una pequeña explicación para iniciar nuestra presentación. Hablábamos de Food Security y hemos elegido a Food 70. Voy a decirles algo sobre este cambio. Pasamos de la seguridad a la soberanía alimentaria. Nos interesamos al plan de vida de los primeros ejes, y en la medida como la comida securitaria es en relación a políticas implantadas por organizaciones internacionales o los estados, y que tienen una concepción de lo que es la seguridad alimenticia y que está relacionado a una visión política de la alimentación sin el respeto de la alimentación ni por la dimensión cultural. Desde ese punto de vista, para Sicara nos parece que la comida soberanía es mucho mejor, la alimentaria es mejor, tiene otra perspectiva, y la soberanía alimentaria tiene su importancia en relación a la agricultura, a la caza y a la pesca. Evidentemente esto es fundamental en cuanto a lo que se va a consumir, lo que se va a comer, y que tiene una relación en la entrada del capitalismo, productos que se van a vender, que se van a comprar en los mercados o por intermedio del gobierno o de instituciones. Se habla de la soberanía alimentaria, que ha sido definido en un coloquio en el 2013 en Yale, una definición que tenemos un texto que voy a... El control democrático, determinar el sistema alimentario, de producir los alimentos de manera sana, sostenible
en cuanto a la relación al territorio. Un respeto de la agricultura, un respeto desde el punto de vista ecológico. Hay diferentes escalas que son consideradas a nivel local, nacional, a escala internacional. Rápidamente, luego de esta intervención, hemos dicho que vamos a hacer una introducción y hablar de diferentes casos que son diferentes. Entre ellas, en Perú trabajamos sobre la conservación de la papa en la biodiversidad en un parque que es un ejemplo de área protegida, reconocida por el gobierno y que, no obstante, reconocida por un número determinado de organizaciones internacionales, la IUCN, por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad, un ONG peruana, donde se tiene el concepto de soberanía alimentaria, para demostrar que es interesante y necesario proteger la biodiversidad de la papa. Esto está destinado a diferentes programas, a la vez alimentario, la voluntad de empujar, apoyar la diversidad cultural de la papa a nivel internacional, de proteger la biodiversidad de la papa, porque es la cuarta producción alimentaria mundial, sobre la adaptación a los cambios climáticos. Se articula a diferentes escalas, poniendo en evidencia ese concepto. Hay todo un debate sobre el derecho de una población local, sobre los recursos genéticos que manipulan. En la medida donde no hay reconocimiento oficial de derechos de las poblaciones locales sobre la producción nativa. Es un trabajo de reconocimiento legal de derechos sobre la biodiversidad y sobre el conjunto de la variedad y la diversidad. Un discurso con acciones en algunos campos particulares que se están implantando. Lo que yo veo en el terreno es que ese discurso en términos de soberanía alimentaria es el objeto de un trabajo pedagógico en cuanto a las comunidades locales, progresivamente apropiada por un cierto número de personas y que permite valorizar ciertas prácticas y conocimientos que hasta ahora le daban poca importancia. Una dinámica. Pongo el acento sobre el hecho de que el concepto de soberanía alimentaria es un concepto teórico, pero también etnográfico, en la medida de que esto es aplicado en el territorio mismo como un factor importante en la dinámica local, que permite formalizar un proyecto, un plan de vida, esta vez en el sentido que hablaba Mario hace un momento y la señora hace un momento, y que permitirá valorizar un cierto número de cosas. Es un discurso, no es compartido por todos y que da una dinámica, posibilita una dinámica en relación a mis dos colegas. Bueno, esto tiene relación con lo que van a presentar mis colegas. Hay puntos de diferenciación y es para demostrar la heterogeneidad de la situación y del problema. Es complejo el problema. Quería solamente comenzar hablando de mi investigación con gente del norte de Australia, cómo afirman su soberanía alimentaria. Aquí la foto nos muestra algo concreto, donde la comida, sí, hay 350 kilos aquí de carne, es un búfalo, con pueblos de Dignum, y que se reparten los alimentos o la alimentación. Voy a hablar del contexto. Aquí el mapa
de la región donde trabajo, en el norte de Australia. La región Manning-Graded es una región 10.000 kilómetros cuadrados, 1 millón de hectáreas, donde 3.000 personas viven, demoran. Y esas 3.000 personas tienen derechos y acceso a los recursos de todas las especies que se encuentran en esas tierras, que pueden utilizar para su alimentación, para alimentarse, para sus necesidades básicas. Es ahí donde mi amigo Ibuk, es su región. Aquí en el mapa veamos lagos, hay un pueblo de pequeñas comunidades de Old-Eustache, y donde yo vivía durante 2 años, cuando era joven, claro, y la lengua con que trabajaba, el Digongo, era la lengua, el Digongo. Yo hablo en Digongo, no hablo el Gurunzale. Din habla el Digongo, como podemos hablar en esta lengua, podemos comunicar en esta lengua. La persona principal con la que trabajé es un señor que se llama John Manjo. Aquí está una foto. En 1980, casa en los planos inundados donde nació. Cuando pregunté, ¿es una buena vida? ¿Es una buena vida? Lo principal es tener algo para comer. Eso quiere decir que debe tener bastante alimento, bastante ganado para poder comer. En esta foto, está gozando de la buena vida. En 1980 estaba con él. Aceptó que tome fotos, algunas. Él también tenía que tomar fotos también. Y yo pude vivir una magnífica vida con él. Cuando le hablé en su lengua sobre la buena vida, él tiene un libro que he escrito hace 30 años que se llama Los recolectores y cazadores hoy. Se habla hoy de los cazadores y recolectores. Hoy hay una diferencia de hace 30 años. Hay muchos cambios desde el momento en que yo escribí el libro y la situación ahora. Tengo algunas imágenes para presentarles para que tengan una idea. Cómo afirman su jurisdicción política sobre los recursos. Cazan, por ejemplo, tortugas, cocodrilos. Estas fotos fueron tomadas en un periodo de 36 años. Cocodrilos otra vez, huevos de cocodrilo. Aquí tenemos un búfalo. Aquí parece la gente vivir la buena vida porque el búfalo le da la posibilidad de tener comida durante una semana. En los planos inundados vemos un búfalo cazar patos. Jenny Mangel aquí con patos. En la época cazar canguros, por ejemplo, waterloo, o canguros, otros animales. Aquí tenemos un zorro volante, cayaná. Es un tipo de lesar exótico. Peces, se puede pescar, se puede cazar. El cerdo salvaje, que comen a las tortugas y que reduce la población de las tortugas. La gente come las tortugas y, se va devastando las tierras inundadas. En el territorio húmedo, en las zonas inundadas, este es el medio de vida. Los responsables de mantener la seguridad de la fauna, ellos se preocupan también de controlar la explotación de la vianda. El gobierno australiano busca desplazar a la gente
de la soberanía alimentaria a la seguridad alimentaria. Quiere transferir de la seguridad alimentaria a la seguridad económica, obtener los alimentos por la caza y la recolecta habitual y imponen reglamentos que les impide continuar practicando su manera de cazar y pescar. Por ejemplo, los vehículos, ¿no? Utilización de vehículos que son caros para comprar y tienen que tener permiso de conducir. Si no tienen permisos para circular, los vehículos y las armas les son confiscadas y el gobierno da una especie de permisos y pueden ser utilizadas en las tiendas para comprar alimentos y no puede tomar dinero para comprar un vehículo o alimentos o armas. El gobierno les da cartas para ir a la tienda para comprar alimentos y se habla de seguridad alimentaria y rechaza la soberanía alimentaria al mismo tiempo. Yo me pregunto por qué el gobierno hace eso. Es una de mis preguntas por este tema, inherente a este tema. Es un asunto para eliminar la sociedad indígena, eliminar a los cazadores, a los recolectores. Es que el gobierno no quiere ayudar a vivir a la gente que está en su propio territorio. Entonces los oriundos se van a la ciudad, abandonan su territorio. ¿Es eso lo que quiere el gobierno? En cuanto a la ontología, la relación, la conexión entre el país, las tierras, la familia, la especie, los alimentos, están en conflicto con la ontología neoliberal de llevar a la gente, trasladar a la gente a la ciudad, sacarlas de su terruño y que compren los alimentos en las tiendas y que ellos no se autoabastezcan o que utilicen los alimentos producidos en la tierra. Aquí hay muchas comunidades indígenas que ocupan el territorio. No faltan tierra, no faltan los recursos, pero hay que poder ejercer la jurisdicción política y poder convertir esas leas de propiedad, de titulación de tierras a un derecho para vivir y ganar tu vida y poder existir. Aquí en esta diapositiva que muestra zonas protegidas, zonas indígenas protegidas, tiene la categoría 6, tiene el derecho de utilizar recursos de manera sostenible. La gente que están autorizados son los agentes de la fauna. Los alimentos que la gente busca, eso se llama la soberanía alimentaria y recolectan esos alimentos por los agentes de la fauna que son habilitados y permitidos por el gobierno de Australia. Vamos a cambiar de diapositiva. La economía híbrida, se habló ya de esto. ¿Por qué? Cuando tenemos la incertidumbre del capitalismo, el Estado australiano trata obliga a la gente que quiere aprovisionarse, ellos mismos que quieren abastecerse, de ir al mercado capitalista, ir a las tiendas, ir en las comunidades alejadas. ¿Por qué el Estado quiere matar la pluralidad o establecer un estado económico híbrido, evitando que los autóctonos tengan una buena vida? Yo diría que trato de dar un ejemplo concreto cómo hay un cambio radical en cuanto a la soberanía alimentaria
es una lucha para mantener la soberanía alimentaria. En cuanto a la buena vida, en relación a la territorialidad de la gente que vive en los parques nacionales, yo veo fundamental en nuestro tema y espero que habrá una conexión a la vez en nuestra investigación en ese tema y en otros temas a posteriori. Muchísimas gracias. Oh, yeah, it will come up. Yeah, I have my own slide. Hello, good morning. Buenos días. I'm trying to make this work. Vamos a continuar la presentación. Sí, perdón. Decía. Oh, okay. Muy bien. Basically, what I would like to tell you is Yo quisiera hablarles de la historia. I would like to bring three concepts that Quisiera traer tres conceptos que pueden ayudarnos a comprender el giro que está tomando las cosas, la seguridad alimentaria, a la soberanía de la soberanía alimentaria, que tiene tres conceptos de base. Quisiera mostrarle un caso en Kenia, semiárida, de Matecus Makueni, donde hay un pueblo que cultiva el maíz. El maíz necesita mucha agua, entonces tienen un serio problema. Yo espero que puedan leer aquí en la diapositiva. Fracasan en su cosecha. Nosotros nos hemos implicado en ese proyecto para la seguridad alimentaria en Kenia, semiárida, para comprender los obstáculos que se presentan cuando la gente trata de adaptar maneras de cosecha de maíz o del sorgo o de alimentos tradicionales, técnicas particulares específicas. Yo quisiera tomar partes del trabajo de Manfred, que comenzó en 1930. Esa definición llegó en el 64 solamente a ser conocida. Cuando habla de técnicas, yo quisiera traer ese desafío aquí para discutir sobre tecnologías o técnicas utilizadas. Según Manfred, esas técnicas son democráticas, métodos de producción a pequeña escala basadas sobre la capacidad humana y la energía humana y la energía animal, que toma ceremonias sociales, utilizan horas para discutir, ver cuáles son las técnicas democráticas más apropiadas para el cultivo, la explotación de la tierra. Y sus exigencias son modestas. Hay que recordar que el 70% de los alimentos producidos a la escala mundial son producidos por pequeños propietarios en pequeñas tierras, no grandes territorios. La monocultura, sugerido por Monsanto, no alimentaría al mundo, pese a su pretensión. Manfred, por el tipo de técnicas utilizadas, están en contradicción con las formas de Monsanto, que tiene otra manera de técnicas autoritarias a gran escala, que han comenzado a implantar en diferentes regiones del mundo. Técnicas basadas sobre políticas de control político, una coerción física del esclavaje, la mano de obra forzada, barata, son partes interdependientes y no son legitimizadas por el sentimiento humano o por las costumbres de los pueblos. No me queda mucho tiempo, entonces el último y tercer concepto que quisiera presentarles es lo
de la tecnología viable, un concepto que ha sido desarrollado por un economista ecológico en Rumania que comenzó la economía ecológica presentándolo como un nuevo concepto para ayudar a desarrollar la agricultura por un colega que también fue presentado, Gauri, una tecnología que puede mantener la estructura correspondiente que tiene funciones para sostener la actividad humana, soportar la actividad humana según sus intereses, respetando el medio ambiente. En un momento dado, el objetivo de nuestra especie es mantenerla, defenderla, preservarla, no destruirla y hacerla desaparecer. El objetivo de nuestra investigación era de quitar los obstáculos para poder adoptar lograr todos los éxitos que han logrado los habitantes de estos territorios según sus necesidades. Y tenemos una manera de abordar la situación de manera práctica y otra manera, la manera del rendimiento en función de una economía a gran escala. Ver la cuestión de oportunidad para producir alimentos, cosechar alimentos, distribuir los alimentos, respondiendo a las necesidades humanas y no comerciales. Ver el rendimiento a una escala diferente, una escala humana o una escala comercial o industrial. Y aquí se habla de instituciones, se habla de tradiciones, de reglamentos, de leyes que tienen una interrelación. Parámetros que pueden ver la cuestión de causas, oportunidades, el precio de las semillas, los precios de los pesticidas para la irrigación, el aprovisionamiento de agua, los precios del costo de la mano de obra, el acceso al mercado, que van a afectar el modus vivendi y que van a influenciar los costos y la oportunidad. Me voy a concentrar en la tecnología. Pueden ver aquí el trabajo que se ha hecho. No está muy actualizado esto, no es muy grande, pero vean que tenemos combinaciones de diferentes temas que hemos analizado, que hemos trabajado a través del tiempo. Los cultivadores adaptan en Kenia, según sus necesidades, sus intereses, su visión, dos tipos de medio ambiente en el que se debaten. Hay un grupo 5 que es más árido que el 4, la mano de obra disponible o puesta a la disposición. Por ejemplo, los pájaros que tienen miedo y están omnipresentes cuando hay una superproducción o no están presentes cuando se utiliza maquinaria, tienen miedo del ruido de las máquinas. 70% de la presencia de pájaros pueden crear un problema, por ejemplo, de relación producción, relación humana o la presencia de maquinarias que van a hacer que los pájaros se vayan y que no estén en la región. La teoría, ¿qué puede decirnos? La teoría económica nos expone de manera general, nos muestra 4 opciones. La cuarta es abandonar. La primera opción es el equilibrio. No hacemos nada, dejamos las cosas como están, no hay cambios. Con las cosechas que son aprovechadas por los pájaros. La intervención individual en el segundo ejemplo. Me queda un minuto nada más.
Entonces, la presencia de pájaros es importante. Mi última diapositiva, la ausencia o presencia de pájaros es importante, la presencia de maquinaria es importante. Los cultivadores adoptan tecnologías individuales para, hacer que los pájaros beneficien de la buena cosecha. Tengo los medios de facilitar la alimentación de los pájaros. Por ejemplo, puedo comprar redes. Vamos a impedir, por ejemplo, que los pájaros vengan a comerse el producto de nuestra producción. Y para esto vamos a comprar redes, las vamos a instalar y ya sabemos en qué lugar están concentrados los pájaros para alimentarse. Con la cultura, con las cosechas tradicionales, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la solución? Con esta teoría de 1960 se diría que, en el fondo, hay que negociar individualmente en vista de que yo puedo instalar redes en mi campo para controlar la presencia de los pájaros, proteger las plantas que son atacadas o utilizadas por los pájaros. Hay que ver es importante saber cuánta semilla necesito para plantar y en relación a la semilla, la dimensión del territorio, la presencia de pájaros, cuál será el resultado obtenido y según las trampas que se utilicen también para que los pájaros no estén omnipresentes. Vamos a quemar, por ejemplo, nidos de pájaros. Vamos a arreglar este problema. Vamos a quemar los nidos de pájaros y vamos a eliminar la población. Y ustedes ya saben lo que va a pasar después. Habrán más insectos y los insectos van a consumir nuestras cosechas. Entonces, ¿es bueno eliminar los pájaros o es bueno mantenerlos? ¿Cuál es la última opción? La acción colectiva, comprender que los pájaros hacen parte de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema agroalimentario, tienen el derecho de consumir nuestros alimentos como nosotros. Y tenemos que ver de qué manera vamos a conciliar todo esto para tener una soberanía alimentaria benéfica. Comprendiendo esto, hay que coexistir en ese territorio. En tanto que humanos vamos a organizarnos para tratar de compartir con los pájaros, con los animales, convivir con ellos. No hay que eliminarlos, sino reducir los impactos. Es lo que digo, es que vamos en contra de la ciencia económica. No podemos contestar naturalmente a Holling, pero podemos observar algunas de sus proposiciones. ¿Cuáles son sus soluciones? Digamos que no podemos dividir para reinar. Más bien hay que reunir a todos para encontrar una solución colectiva a cualquier tipo de problema que se presenta en el territorio. Otra vez, si están interesados, pueden jugar en este juego y verán que hay una acción colectiva que influye de manera estable, evolutiva, en relación al tiempo y al espacio. Aceptar una noción de soberanía alimentaria desde el punto de vista individualista o la seguridad alimentaria, hay que aceptar que nosotros somos animales sociales y que tenemos que actuar socialmente. Tenemos 10 minutos más o menos. No está mal, no está mal. Gracias. Preguntas, comentarios, tribuna libre. Sobre la seguridad alimentaria, los modos de vida confrontadas a la
teoría o la teoría neoliberal o la política neoliberal, Lea. Gracias por la presentación. Algunos comentarios relacionados con en relación a esa temática. Yo veía la descripción que usted presentó la última vez. Lo que me ha impresionado es que los que benefician del movimiento de seguridad alimentar es la gente marginalizada, solamente ellos. Los autóctonos son los actores, beneficiarios solamente. Yo creo que específicamente cuando se habla de personas de primeras naciones es importante ver cuál es su papel político que ocupan, que desempeñan en cuanto y en relación a la soberanía alimentaria. He trabajado con grupos que trabajan mucho más a nivel de economía agraria y que están implicados en comité por la seguridad alimentaria y mecanismos de sociedad civil. He trabajado en directivas para el régimen de distribución de tierras, titulación, los combates de los autóctonos, cuáles son las sinergias y las tensiones entre los movimientos de primeras naciones y los movimientos agrarios. Y sería un sector, creo yo, donde podemos ir mucho más lejos. Otras preguntas, creo que no se han mencionado aquí. El papel, algo que se mencionó, el cambio climático en cuanto a la soberanía alimentaria, su influencia, su importancia. RED, por ejemplo, y otros mecanismos pueden tener un impacto en la soberanía alimentaria. En la comunidad de primeras naciones, por ejemplo, el efecto del carbono, el cambio climático, cuando hablamos de la adaptación y aplicación de planes a mediano y largo plazo, cómo cambiamos los tipos de innovación y la transmisión de conocimientos que son necesarios, de saberes, para confrontar a la realidad, al cambio climático. ¿Cómo afecta todo esto a la soberanía alimentaria? Yo pienso que la otra pregunta principal que podríamos explorar más en esta temática es mencionar luchar contra la mayor importancia que va tomando el neoliberalismo, cuáles son sus nociones en cuanto al sistema alimentario, aplicando todo esto al territorio autóctono, industria de extracción, que podemos decir que el sistema es extractivo, y si vemos esto específicamente en esa dirección, en esa temática, podríamos decir también que ese proceso de acaparamiento de tierras y la resistencia de los autóctonos y las alianzas potenciales, como dije antes, entre los que promueven la conservación de la tierra, de los territorios, el sistema de pastoreo, el grupo autóctono. No voy en los detalles, sino de manera general. Quiero mencionar solamente estos aspectos. Muchas gracias. Otros comentarios, puntos precisos. Vamos a ir con Fanny, con Héctor, que levantaron la mano para participar. Otra mano que no he visto. ¿Hay alguien más que quiere participar? Fanny. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de una realidad que viven los pueblos indígenas de mi país, y es el hambre. La zona norte del país hoy padece una hambruna donde la población indígena, si usted los mira, yo los recomiendo que lo busquen en Google, La Guajira, y los niños sufriendo hambruna en La Guajira es igual o peor que en Ruanda.
Y pues lo mismo pasa también en los pueblos indígenas del bosque. Antes eran las selvas, voy a hablar de selva porque yo soy selvática. Las selvas era riquísima en todo lo que él mostraba, en aves, peces, ¿no? Para la soberanía alimentaria, la pesca, la caza. Pero el cambio climático, no sé si son los efectos del cambio climático, hay especies que se están extinguiendo. Hay fenómenos que antes no se daban, por ejemplo, a veces hay inundaciones y se inundan todas las chagras, o sea, los cultivos. Y voy a traer a colación un ejemplo que pasó en Colombia. Cuando yo vi que en mi territorio se inundó y las chagras se inundaron, pues la gente se quedaron sin comida. Acudí al gobierno, le dije, por favor, ayúdanos por un tiempo a llevar unos proyectos productivos, o sea, buscar la manera de que la gente nuevamente vuelva a sembrar sus chagras rapidito, pues para garantizar la comida. Esa burocracia estatal no permite muchas veces que eso se dé. Mi solicitud fue muy sencilla, pero eso se volvió toda una burocracia. Se contrató una institución investigativa para desarrollar un proyecto de seguridad alimentaria en mi territorio. Y eso, cuando un proyecto no tiene un enfoque diferencial étnico, termina siendo un fracaso en lo local. Y eso fue lo que pasó. Yo solicité eso y pensé, pues yo siempre le hago seguimiento a lo que yo hago. Cuando me di cuenta es que estaba en manos de una institución que llegó allá en medio de la selva con un avión grande lleno de 300 gallinas o más. Costó un dineral la llevada de esas gallinas del Brasil ahí a la Amazonía colombiana. Las gallinas llegaron con los buches llenos de comida, pero no había comida en la comunidad. ¿Cómo iban a alimentar esas gallinas? Entonces decía una mujer indígena bora, dijo, pues la gallina a los 2 días ya no tenía buche y me estaba mirando y me quería comer a mí, entonces yo la comí antes de que ella me comiera. Entonces, esos son proyectos que afectan la soberanía alimentaria y que no tiene enfoque diferencial, que hay que tener en cuenta cómo realmente se puede apoyar la soberanía alimentaria en las comunidades que hoy están afectadas. Es de hambre, ya no es cuestión de vida, ni siquiera es de política, ni siquiera es otra cosa, sino cuestión de vida o de muerte para las comunidades. Y en La Guajira yo les recomiendo, vean en Google La Guajira y los niños hoy muriéndose de hambre. Allá donde las mujeres hacen esas mochilas que yo traje, esas las traigo para alimentar un niño. La venta de una mochila de esas garantiza un mes de comida para un niño. Ni siquiera es mío. Entonces, es la forma en que yo ayudo muchas veces a las comunidades. Gracias. Héctor. Héctor. Sí, bueno, el hambre te pone a correr y te hace débil, y no solo débil del cuerpo cuando no hay que comer, sino luego del espíritu cuando sabes que pues las soluciones no están a la mano. Soy de una familia de muy escasos recursos también, viví mucha hambre en mi juventud, vivimos hambre en mi familia y sé qué es el hambre. Y ahí reflexionando con los temas entonces de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, debates que hemos dado internamente en mi resguardo es precisamente que el concepto de seguridad alimentaria lo han planteado como tener alimentos disponibles, pero disponibles en el mercado.
y en nuestras comunidades no hay con qué comprarlos. Esa es una diferencia muy jodida, ¿cierto? Pueden haber, el supermercado puede estar lleno de comida, pero si no tienes con qué comprarlo, digamos en mi familia, caso concreto de mi familia y de muchas familias en mi resguardo y en el país es, pues, ¿a qué vas al mercado? O sea, de mi comunidad al pueblo donde puedes ir a una tienda hay alrededor de 40 minutos en transporte, pero no tienen ni para el transporte, o sea, no tienes con qué mercar, entonces no se trata de que hayan alimentos disponibles, se trata de que haya producción de alimentos y tierras para producirlos. De ahí la diferencia de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. En mi resguardo o en el país en general, la realidad es que las instituciones del Estado llevaron una política también del monocultivo. En el caso de mi región, el café, como una de las realidades, de las necesidades para resolver Producto Interno Bruto, resolver ingresos para el Estado, destruyendo las comunidades, pensando que las comunidades lo único que requieren finalmente entonces es mercados, comercio. La diferencia finalmente entre la política de ciertos gobernantes que consideran que el tema es que las comunidades indígenas o las comunidades pobres o las comunidades que no tienen tierra lo único que necesitan es agroindustrias para emplear a quien no tiene entonces tierra o quien no tiene estas condiciones. Y ahí hay una diferencia enorme. Nuestras comunidades, planteando el tema de soberanía, hemos venido trabajando en mi resguardo con mucha fuerza el tema de organizar la gente para que tenga comida en su casa. Y es una cuestión distinta, porque eso no cabe finalmente en la lógica de los gobiernos y del mercado, porque si tú tienes 6 matas de tomate, pues te va a producir para ti, para tu casa, de pronto para darle a la familia, a tus vecinos, pero no va a producir para el mercado. Entonces los gobiernos no entienden la lógica porque lo que interesa finalmente es la producción en serie para el mercado. Hay una condición muy complicada pues finalmente en este sentido. ¿Cómo resolver el problema entonces entre economía, la economía de subsistencia y la soberanía alimentaria? Hay organizaciones que lo han planteado y yo mismo siendo gobernador fue una de las discusiones en mi resguardo porque le metí muy fuerte a que la gente se organizara alrededor de la soberanía alimentaria y tuviese una producción para la subsistencia, pero resulta que viene el debate, también se requiere el dinero para comprar otras cosas, ¿cierto? Porque hay cosas que no las estás produciendo, hay cosas que las vas a requerir traer del mercado, entonces finalmente hay una necesidad, bueno, no sé si es la palabra utilizar como la palabra que funcionó mucho hace rato en la otra exposición, la hibridez, o como el tema de producir para ti, para que en tu mesa hayan alimentos, pero también algo que sirva para el mercado. Y bueno, simplemente con el tema de los pájaros, no los vas a matar. Creo que una lógica que hacen y que funciona mucho en nuestras comunidades es que hay que sembrar para los animales. En la siembra de maíz siempre hay tres granos, ¿cierto? La lógica. El grano para mí, el grano para los animales y el grano pues para los espíritus, ¿cierto? Entonces siempre hay esos 3 granos que son los que se producen y eso es bastante importante. Bueno, y en realidad es lamentable un poco todo lo que plantea Fanny y por eso nos mueve tanto y nos duele tanto porque hay comunidades que nuestros niños están muriendo de hambre. La Guajira es un caso muy lamentable, también es un caso muy lamentable en la comunidad en Vera, Chamí del Risaralda y por supuesto de todas nuestras comunidades. En mi caso no están muriendo de hambre, pero sí se aguanta hambre en mi resguardo y en las comunidades cercanas a mi resguardo. Gracias.
Muchas gracias. Es el tiempo de cambiar al próximo eje. El próximo eje. Hay cosas que debemos ver, quedan cosas pendientes, pero volveremos. Vamos a hablar el último eje referente a política de extracción de recursos, extractivismo. Martin Eber y Devikin Studenki. Hisberg de la Universidad McGill, políticas de extracción de recursos. Los ejes. Gracias otra vez a Wendat por acogernos en su territorio. Gracias a Colin y a Margaret por su colaboración, acogida, predisposición. Soy del exterior, vengo del exterior. Quería agradecerles. Vamos a trabajar juntos sobre esto y otras cosas. Vamos a hacer de manera bilingüe, en francés y en inglés. Y voy a mirar de manera general y hacer una evaluación sobre todo lo que ha sido hecho. Y Martín va a comunicar, darles a conocer ideas de lo que se puede hacer de todo esto, con todo esto. En primer lugar, quiero decir que este eje, el número 4, emergencia de nuestros proyectos, originalmente se trataba de formas de intendencia y de desarrollo de las naciones autóctonas. Es un asunto que es amplio. Confrontar los extractivistas y los autóctonos, políticamente esto tiene una visión, una perspectiva. A nivel social, las comunidades autóctonas tienen una perspectiva diferente. En 3 o 4 reuniones se han dicho cosas como la urgencia de ver lo que es importante, primordial, en proyectos colectivos que resuenan con valores autóctonos, maneras de vivir. Los grandes proyectos hablan de minas, de extracción, monocultura, incursiones en territorios que a veces son reservas. Proyectos de extracción, incursiones, ellos no son invitados o iniciados por las primeras naciones. Los beneficios son destinados a otras cosas y tienen consecuencias sociales diferentes, que tienen impacto sobre el medio ambiente y que tienen efectos negativos, entonces un impacto también negativo, como las asociaciones colectivas han desarrollado una política que es muy diferente a la política de implantación de grupos extractivistas, de compañías, y esto va evolucionando con el tiempo. Ese tipo de relaciones hay que comprender la dinámica. Por diferentes razones es importante. Es lo que hemos tratado de captar en nuestra descripción y hemos puesto en el sitio web. Tenemos 5 puntos importantes aquí, algunos comentarios. Lo que tratamos de hacer es ahora de hacer visible, hacer que se vea el impacto de la extracción a través de los años, algunos ejemplos que tienen diferente importancia, que incluyen los desafíos, la implicación del poder, el impacto con una reglamentación, corporaciones y estados que tienen un punto de vista, una manera de defender el corporatismo, la industria, y que para ellos tienen un objetivo determinado y que crean conflictos
con los grupos locales, hay violencia con las comunidades autóctonas. Para los autóctonos es importante preservar lo que hay, lo que se tiene, lo que les pertenece. Una organización minera que llega a un cierto territorio, bueno, esto va a crear impactos. Y en secada, por ejemplo, vemos que debemos comprender el trabajo potencial de las compañías extractivistas y el trabajo de los autóctonos o los habitantes de una región. Frente a la extracción, ¿cuál es el punto de vista local? ¿Cuál es la política, la visión? Aquí tenemos una diapositiva difícil de leer, pero cuando vemos en detalle los diferentes proyectos, equipos y los lugares que fueron afectados, los extractores, una lista, lo que tenemos aquí, 10, 12 equipos de proyectos cuando se habla de extracción en comunidades de recursos, naciones que a nivel forestal hay una diversidad de proyectos, es sectorial. Tenemos un ADN aquí que difiere la una de la otra. Y hay acuerdos institucionales, la geología, desarrollo de recursos, tenemos un abanico de intervenciones, un abanico de diferentes sectores, grupos sociales, grupos geográficos. No es una lista fácil a comprender, pero tiene elementos. Aquí en esta reunión hay algo nuevo. Los que están aquí traen bastante experiencia y conocimientos, traen consigo sus experiencias y hacemos una interrelación. Hemos escuchado a Jaime Velasco, a Vivian Bratzer, a Fanny Castro, y mañana vamos a escuchar a otras personas, el trabajo de Leo Tapa y su trabajo de conflictos sociales, ecológicos, y hay otros cuya experiencia en investigación conocen esta idea, pero que no han visto algunos aspectos. Les falta todavía completar en cuanto al producto de un trabajo de equipo, ver las ventajas, las desventajas, los conflictos, las diferencias, las preocupaciones, y que van a venir a completarse en la formulación de nuestros ejes temáticos que estamos discutiendo y presentando aquí. Lo que se hace hasta aquí es positivo, es bueno, claro. SECADA reúne una mezcla en cuanto a la producción, variedad en cuanto al procedimiento extractivista, varios productos logrados por varios equipos de trabajo, de investigación que han trabajado en Colombia, Perú, Ecuador, y es una referencia importante de primer plano. SECADA se distingue de otros organismos, hay que reconocer eso, porque pone a disposición una variedad de experiencias, un abanico de trabajos realizados, diferentes niveles geográficos, es mucho más amplio de lo que se piensa, de lo que veo y lo que conozco. De alguna manera se distinguen estos proyectos según la manera de abordar, la manera de aplicar metodologías, la manera de llegar hasta los mismos lugares donde se originan los conflictos, con las primeras naciones, con los investigadores. Cuando yo pensé en todo lo que se hizo en los últimos años, lo que se hizo es algo intangible, establecer fundaciones, un plan de colaboración, reunir todo eso, es mucho trabajo, es un trabajo vital, importante, crear relaciones con las comunidades, entre los investigadores, conectar. Como investigadores hemos podido aprender
lo que hemos podido conocer lo que hacen otros. No hay procedimientos estándares, pero nos ha permitido aprender y que esos aprendizajes, esos conocimientos no llegan en reuniones simplemente, sino es una cuestión de contacto, de experiencia. Yo he podido conocer eso en Secada. Nos ha llevado a una comprensión más amplia de diferentes desafíos en cuanto al extractivismo, en cuanto a las incursiones en territorios autóctonos. El combate de ontología, combates sociales, económicos, no es solamente una cuestión de dinámicas de los antropólogos o de dinámicas de geógrafos o de economistas. Cuestiones de propiedad de la tierra, titulación de territorios distribuidos. Esto es un abanico bastante amplio en cuanto a la conservación, el extractivismo y otras formas de capitalismo. Los representantes de primeras naciones en esas reuniones han venido a encontrarse para discutir durante las reuniones, para darnos a conocer sus puntos de vista de manera más comprometidas en las visitas entre el uno y el otro, las actividades importantes, secundarias, delegaciones que se han organizado, que han ido a visitar otros proyectos ORCOR que conocían y que han planteado preguntas. Es que los CRI de Wenatchee veían la situación de esa manera y que su peritaje era buena y que su experiencia era buena. En Panamá hay gente que se ha implicado a formas de intendencia, de conservación de tierras. Cuando vinieron a esas reuniones han tomado la ocasión de visitar otros grupos, otras naciones asociadas en Bear Lake, y los CRIs han discutido y han intercambiado. Y deberíamos tener más reflexiones, más reuniones autóctonas sobre esas experiencias, porque vean esto del interior y no del exterior. Una cosa es ver la problemática del exterior y otra verla del interior en cuanto al extractivismo, en cuanto a la metodología, en cuanto a problemas antropológicos, de relacionamiento, en cuanto a la cartografía, y hay documentos disponibles, hay videos. Steve Snur hizo un excelente trabajo. Últimamente hizo una gira en Panamá y Guatemala para hacer conocer sus preocupaciones y conocer realmente cuáles son las preocupaciones locales. Finalmente, yo quisiera destacar, subrayar la importancia de comprender mejor los términos y los desafíos de la colaboración, en tanto que resultados tangibles que hemos podido conseguir en intervenciones regulares. Todo esto es muy útil. Estoy seguro que mucha gente del equipo que ha trabajado, que ve los impactos de la extracción desde el punto de vista académico. Estamos motivados a trabajar como investigadores con el apoyo de nuestros asociados autóctonos, y nosotros hacemos lo propio, garantizando de manera conjunta, buscando soluciones, articulando agendas de investigación sobre base de equidad, sobre base de respeto de diferencias. Es una cuestión de complejidad y de, digamos, ensamblar todo eso. Hay temáticas que no siempre pueden ser definidas solamente como ejes. Es algo de funcionalismo, algo de fundamentalización de nuestros desafíos, y debemos trabajar juntos. Ese es el desafío. Doy la palabra a Martín, que examinará todo esto. Gracias. Bon, je vois qu'il est 11h59. 11:59. Voy a tratar de ser breve, pero siguiendo lo que se ha presentado, quisiera que se reflexione sobre la dirección que puede tomar ese eje sobre
el extractivismo en las comunidades. Fundamentalmente lo que tratamos de hacer, reuniéndonos para hablar de ejes y hacer una evaluación, ver qué está en relación. Podemos ver muy bien a todos los que tienen proyectos de investigación, cada uno de su lado, pero una de nuestras preocupaciones que podría ser discutida para alimentar la redacción del pedido de subvención es, nos planteamos la pregunta, Catherine Nolén reflexionaba a partir de nuestro proyecto, un proyecto Secada o inversamente, lo que Secada puede hacer para traer un suplemento de valor agregado, para darle algo más al proyecto. Fundamentalmente, es una de nuestras reflexiones que hemos tenido, ver, no hablamos de recursos financieros necesariamente, pero ver cómo el peritaje de los que están reunidos en torno a una mesa tienen relación y ayudar a una comunidad. Como dijo de Betén, desde hace 2 años hemos pasado por una etapa conociéndonos entre unos y otros para que esto se convierta en una relación más beneficiosa, para ver qué recursos deben ser identificados, defendibles, y cuáles son las perspectivas del futuro y que deben ser interesantes a desarrollar. El segundo punto del que quiero hablar es ver cómo Secada puede ser un sitio interesante para avanzar y acentuar las relaciones con los asociados y que esto se convierta en algo corriente en la investigación, colaborando con los grupos autóctonos, tomando un trabajo asociativo compartido. Pero aquí tenemos un contexto interesante, como ustedes verán, que se convertirá en algo neurálgico cuando se habla de extractivismo y de violencia que está asociada, en un contexto donde hay la posibilidad de crear una red amplia de comunidades asociadas a través de continentes, a través de contextos diferentes, diversificados, comunidades que pueden estar en solidaridad entre unas y otras, poner el acento de las relaciones en nuestras comunidades. Esto que podría convertirse en el aspecto extractivista, como en los otros aspectos, una de las ambiciones centrales en el desarrollo de Secada y de nuestro eje. Una relación intercomunitaria, transferencia de conocimientos, de experiencias, y donde se desempeña un papel fundamental, sobre todo por las comunidades. Otra razón por la que esa asociatividad es importante es algo que emerge en el transcurso de los últimos 2 años y que surgió en nuestros trabajos, es que permite estar a la escucha, de escuchar, no solamente sobre el saber hacer de las comunidades, sino en cuanto a investigaciones, cuáles son las necesidades. Y uno de los pedidos, una de las exigencias que es interesante fue de ampliar el marco de diferentes investigaciones. Doy un ejemplo concreto. En algunas investigaciones con los hurones Wendat, esa nación tiene una oficina territorial encargada de consultas, responsable de responder a diferentes proyectos que son planteados, que son presentados, y tiene 15 profesionales. En periodos importantes puede llegar a 18 profesionales. La mayoría de ellos son miembros de la nación, de la comunidad. En tanto que investigadores, nos encontramos con investigadores a diferente nivel que emanan
de la comunidad y que tienen una capacidad importante, que van a ayudar a cartografiar, a documentar sobre sus experiencias, su saber hacer autóctono regional de naciones que tienen y que a través de los últimos decenios han logrado un control y que se han reapropiado de la producción, del saber hacer y la conservación, la tradición, por ejemplo. Esos recursos son limitados, claro. Ante un recurso limitado, la nación va a priorizar la investigación y no tendrá los recursos necesarios para ir a ver a sus contrapartes. Lo que se ha subrayado como observación, en un contexto de economía extractiva, nos encontramos siempre en una relación, en una tensión, en una confrontación, en un contexto donde un pueblo o una comunidad está articulada en un sistema y la acción eficaz depende de la comprensión de ese sistema. El nivel de comprensión o de reflexión del sector extractivista va a exigirnos completar ese saber hacer comunitario, local, con el desarrollo de útiles, de instrumentos que permiten tener una nueva visión más amplia sobre un sistema que se implanta. En cuanto a la relación con Wendat, es el tipo de solicitudes que se plantean. La nación ha depositado varias veces, ha presentado repetidamente un proyecto de áreas protegidas. Esto está basado sobre conocimientos, experiencias locales, investigaciones hechas por la misma comunidad. Fundamentalmente, depositan ese proyecto y no sabemos qué va a pasar. A veces nadie parecería saber qué se va a hacer. ¿Cómo va a circular ese proyecto en los ministerios, por ejemplo? Hay una etnografía institucional de algunos ministerios, de algunas oficinas del Gobierno de Quebec, para tratar de ver dónde está situado, cómo se encuentra, cómo es recibido ese proyecto. Hemos tenido resultados de todo tipo, de gente que nos han dicho, cuando tenemos un proyecto autóctono, que llega a nuestra oficina, va a la basura. Incluso nos han dicho que nos han enviado a los abogados para decirnos esto tiene que ver con los territorios autóctonos, entonces se aplica la ley de los autóctonos. En esos proyectos, algunos han hablado de ontología neoliberal. Seguramente es una ideología neoliberal que tiene relación al elemento central, esa etnografía institucional, digamos que está bien o mal desarrollada. Otros investigadores en el eje hablan de cartografiar los capitales, digamos, la importancia de los capitales, la importancia de la industria extractivista, la idea de aceptabilidad social, un concepto que en principio surgió en un contexto crítico. Sus proyectos deben tener un cierto grado de aceptabilidad social que han conocido a través de todo tipo de filtros institucionales, que ha sido derivado hasta que se convierta en un sinónimo de relación pública. Una aceptabilidad social desde el punto de vista de la industria extractiva. Es algo que se produce. No es de pedirles que digan lo que es aceptable o no. Es presentar el proyecto, modulándolo, adaptándolo, hasta que la gente diga sí. Adaptarlo, responder a ciertos criterios para que sea aceptado. Aquí hay todo un universo que debe ser documentado, ¿no? En el que los proyectos de vida de los que hablábamos, donde el Estado, para los actores, todos los puntos de vista de que hablamos desde ayer, están interrelacionados. Y hay un trabajo a hacer.
la fase más activa, más visible a corto plazo de ese tipo de investigación. Es el punto 4, esencialmente. Estamos para desarrollar análisis de sectores extractivistas. Hay una responsabilidad en tanto que investigadores y en tanto que colectivo de comunidad de investigaciones, producir un contradiscurso que sea lisible, comprensible y que responda a esa producción ideológica o de la industria y del gobierno inherente, por ejemplo, a los impactos, a los proyectos extractivistas en las comunidades autóctonas. El hecho de pertenecer a una organización como SECADA, la fuerza colectiva, la relación de trabajo mancomunado. Algunos entre ustedes que han trabajado sobre asuntos diferentes, a veces hablan de industrias mineras o forestales o petroleras, colocan ahí a los investigadores en situación vulnerable, extrema. La sola protección que los investigadores pueden tener frente a esa máquina que ha sido creada para hacer callar y neutralizar los acuerdos son las redes, los estudios que se multiplican y que dan una fuerza a esa producción científica, producción de testimonio que procede de las comunidades y que donde emanan experiencias en el sector forestal. Cuando tenemos, por ejemplo, organismos multinacionales que operan en el sector forestal en América Latina o en Canadá, no es una mala idea hacer un paralelo en cuanto al comportamiento en ambos contextos. Lo que pasa en sus países y lo que pasa aquí, experiencias que pueden ser parecidas o diferentes o muy diferentes. Bueno, he puesto la mesa. Ahora podemos seguir. Ustedes ven que no hablamos necesariamente de investigación fundamental. Todo esto pasa en nuestros proyectos subvencionados y lo que puede ocurrir en SECADA son tomas de posición en cuanto a la producción, en cuanto al desarrollo de esas redes que pueden producir o pueden tener relación en relación al contradiscurso. Miriam. Inaudible. Gracias. Gracias por la presentación. Yo soy una nueva persona en SECADA. Una de las preguntas que yo me planteaba durante estos días de discusión es de saber si tendremos un enunciado acerca de la investigación que estamos haciendo aquí con los indígenas, los primeros pueblos, los mestizos, meti aquí. Claro, esto existe, pero ¿acaso hay enunciado de principio acerca de la visión o del tipo de investigación o de relaciones que surgen del centro? ¿Acaso existen directrices éticas para el trabajo? Bueno, por ejemplo, esto debería ser propuesto por la comunidad, objetivos que deberían ser colaborativos con las comunidades. Estoy hablando de esto, ¿no? Algunos principios, algunos valores. Hablamos de proyectos de extracción, pero si no está basado en el interés de la comunidad, no es bueno. Entonces, es una pregunta que tengo. ¿Acaso tenemos un enunciado de principio para decir que nosotros como centro queremos basar nuestra acción en los intereses de los pueblos indígenas? Y luego algunos comentarios acerca del tema. Entonces, zonas protegidas y extracción son algunos de los temas que yo estudio, y también autodeterminación de los pueblos. Hace 16 años que he trabajado en la extracción, trabajando con gente, y me doy cuenta
que hay una gran diversidad de enfoques para aceptar o no la industria, depende de su perspectiva, de su contexto político y a dónde quiere ir usted, ¿no? Entonces, yo soy muy prudente porque no quiero estar en contra de las minas al 100%. Debemos hablar de autodeterminación, pero hay que tener mucho cuidado porque es como si este tema aquí estaría en contra de la extracción. Hay un modelo neoliberal, pero a veces hay gente que quiere ese tipo de desarrollo. Estamos diciendo que nosotros estamos siempre contra la extracción o las minas. También hay un tema aquí de la escala de la industria, para saber quién participa en la industria. Ahora yo trabajo con comunidades, con mineros, y hay minería ancestral, es otro concepto, otra cosmogonía, viene de otra perspectiva. Entonces yo estoy apoyando activamente con los mineros, apoyando a los mineros. Yo digo simplemente que a veces una cruza fronteras cuando llega con etiquetas, cuando trata de uno de llegar con modelos, temas, definiendo temas. Hablamos de los diferentes actores, hablamos del Estado, de las comunidades a menudo, pero yo trabajo en diferentes países, México, Perú, Ecuador, y ahí hay grupos armados ilegales que están implicados, involucrados con esta industria. Hay comunidades impactadas por estos grupos. Hay otro tipo de economía también. Hay que pensar en la economía ilegal, lo que tiene que ver con la extracción. Hay la economía dicha legal y el narcomundo ilegal. Los grupos ilegales, la economía ilegal más oscura, ¿no? En la sombra, y también estoy añadiendo un poco de complejidad aquí. ¿Karen quería hablar o Lea? Lea planteó la mano. ¿Planteó una pregunta o levantó la mano primero? Karen, Jorge, Went. ¿Y cuántos minutos nos quedan? 3 minutos, bueno. Entonces podríamos continuar, pero tenemos que bajar también a la planta inferior, ¿no? Voy a hablar brevemente para dar seguimiento a algunos de los puntos que plantearon acerca de... Bueno, yo soy nueva, por primera vez estoy en Sequedad, entonces no conozco estas directrices éticas, pero yo tendré una ponencia mañana y estamos elaborando algo al respecto. Vamos a trabajar juntos acerca del tema. Quizás podría ser una línea de colaboración futura. Ahora, pienso yo que esto también tiene que ver con la definición. Su pregunta tiene que ver con la definición del extractivismo, cómo se utiliza este tema en inglés en Brasil. Chico Méndez y su grupo trabajaban contra las reservas extractivistas, allá que han tratado de sacar los recursos, entonces de ahí la lucha. El extractivismo significa diferentes cosas, por lo menos en inglés. Es un trabajo muy interesante para mí. Y hay la experiencia que mencionaron, ¿no? Lo que tiene que ver con la minería, las minas comunitarias. El nuevo proyecto del cual hablaré mañana también trata de recalcar este elemento. ¿Cuáles son las respuestas frente al extractivismo industrial? ¿Cuáles son las respuestas posibles? ¿Cómo nuestras comunidades pueden fomentar su proyecto? Entonces, este tipo de historias que vemos demuestran que también hay historias importantes que debemos compartir al respecto. Entonces, SICADA debe considerar esto y debemos expandir la definición de la extracción, el extractivismo en inglés, cómo lo podríamos definirlo de diferentes maneras, y esto nos ayudaría a plantear otras preguntas para el futuro. Karim, ¿está funcionando esto o no? ¿Marcha o no? Estoy perdiendo la voz aquí, pero SICADA no es un organismo contra las minas. Hace mucho tiempo que yo trabajo en SICADA y he trabajado con la nación Cree de Wamangé y firmaron un convenio y que no está del todo contra las minas, ¿no? Entonces los líderes estarían de acuerdo conmigo en esto.
al respecto. Para continuar con lo que David ha dicho y con lo que usted ha dicho también, bueno, podrían aclararlo esto, pero nunca hemos declarado unas directrices éticas. Es algo implícito, más bien. No está explicitado en las comunidades, ¿no? Cuando compartimos intereses. Pero estaría de acuerdo para decirle que yo necesito su ayuda para que pensemos en metodología de colaboración. Muchas cosas que yo suponía, ¿no? Suposiciones cuando hablaba de Wumunji y los Maya de Guatemala. Era la misma compañía minera y hay que también ver cuáles son las instituciones, involucrarlas, involucrar a los gobiernos y la gente del CSI, etc. A veces yo pienso que cuando uno trata de ponerlo junto, esto crea desafíos enormes. No voy a hablar en detalle de todo esto porque lo voy a hacer mañana, pero les voy a decir que pienso que CICADA podría ayudar más, apoyar más para la creación de un espacio de desconstrucción. Bueno, debemos hablar ahí de los desafíos desafíos de los pueblos indígenas, por ejemplo, nuestros socios, y qué quiere decir también la solidaridad, sobre todo cuando hay diferentes perspectivas acerca de las industrias de extracción. Gracias, Jorge. Vengo de una de las regiones con mayor potencial petrolero que hay en el sur de América. Y esa enorme reserva está instalada justamente sobre el territorio mapuche. La última tecnología que ha llegado al territorio mapuche, la del fracking, de la mano de una de las empresas más desprestigiadas a nivel mundial, denunciada internacionalmente como es Chevron, que firmó un pacto espurio con el Estado argentino, con la empresa petrolera argentina que es YPF, un pacto, un convenio, un tratado que a 3 años de firmado todavía hoy no se sabe porque se ha logrado mantener en secreto bajo el pretexto de que al ser empresas privadas tienen derecho a esa confidencialidad. Pero es un contrato absolutamente servil que firmó el Estado argentino, le abrió las puertas para que lograra acceder a una enorme reserva petrolera que está en enormes profundidades y que solamente es posible explotarlo a través del fracking. Violando todos los derechos jurídicos que hemos ganado los pueblos indígenas porque han entrado absolutamente a través de la fuerza de una necesidad que hay de autonomía energética. Y el fracking genera uno de los daños más profundos que puede generar la industria extractiva porque utiliza una enorme cantidad de componentes químicos que son necesarios para poder aplicar sobre la fractura hidráulica. Esos daños que se genera todo ese compuestos químicos genera enormes daños en el ambiente y en la salud de quienes habitamos ese lugar. Daños irreparables, porque los daños que se generan en el organismo producto de los metales pesados no tienen cura y ya se notan a años de estarse aplicando, se notan enormes situaciones de problemas de salud, de sistema nervioso, de tumores cancerígenos, y donde hay datos oficiales de la salud pública que también se mantienen en la clandestinidad para no dimensionar el impacto y el daño que está generando esta industria. En todos los trabajos investigativos sobre extractivismo ligado a la explotación petrolera no se aborda la cuestión del impacto de los metales pesados en la salud. Y es algo donde estamos absolutamente desamparados porque por más que hemos denunciado y hemos presentado causas a la justicia, hemos llevado prueba de los casos alarmantes y crecientes de enfermedades producto de ese tipo de compuestos, no logramos establecer una lucha en los tribunales de igual a igual porque los laboratorios que examinan, que determinan los grados de daño que generan estos compuestos, son todos laboratorios patrocinados, financiados o sobornados por las petroleras. No hay ninguna garantía de que podamos llevar adelante una
una denuncia que tenga fortaleza. La única forma es apelar a laboratorios internacionales que puedan de alguna manera dar una garantía sobre esos resultados. Pero vuelvo a reiterar de que hay numerosos trabajos, investigaciones, denuncias, jurisprudencia en relación a la violación al derecho a la consulta, en relación a la inseguridad territorial, en relación a la violencia que se aplica para ingresar a los territorios, pero no hay ningún tipo de trabajo abordado en relación a esta cuestión del impacto de los metales pesados en la salud humana y en todo el medio ambiente, porque nosotros vivimos en territorios donde no se puede plantar, porque todo el producto, estamos sobre un lago, sobre un verdadero lago de combustible, porque hay que cavar a 9, 10 metros de profundidad, 9, 10 metros, y lo que sacamos no es agua, es combustible, que podemos, a los compañeros que van, a la prensa, le mostramos ese juego de tirar agua sobre la arena y prender los fuegos. Y eso no sensibiliza a ningún nivel de gobierno. Ellos entienden que ese es el precio que hay que pagar para avanzar hacia la autonomía energética y se continúa con total impunidad en esa política. Entonces, nos encontramos con que no logramos dimensionar el profundo daño que está generando el fracking y la utilización de metales pesados como un elemento necesario para este tipo de explotación. El fracking está prohibido en numerosos países, en numerosos estados, incluso acá del norte, y sin embargo allí se aplica con total impunidad, no solo a manos de Chevron, sino también de varias multinacionales. Tuvimos incluso presente en nuestros territorios Alberta Energy de aquí de Canadá, si bien la mayoría de lo que aplican el fracking son empresas de origen norteamericano. Quería nada más señalar ese aspecto, el daño, el impacto, las consecuencias que está generando el fracking a través del uso de metales pesados y que hasta hoy no hemos podido encontrar solidaridad, compromiso de parte de la cooperación internacional para abordar este tema. Gracias. Clint, you get the last word before lunch. Última palabra, estaba escuchando la traducción. Voy a ser muy breve. Según mi experiencia, yo trabajé acerca de la industria de los combustibles fósiles en Alberta. Quizás esto no se aplica en algunos países donde la violencia es menos simbólica, donde de verdad existe. Ahora, el acceso al Internet. Muchas cosas que podrían elaborarse de mejor manera. Hay elementos implícitos, pero que deberían ser elaborados más. Estoy hablando del trabajo que Jonah Baker y yo hemos hecho, Colin, para demostrar que el proceso de participación en el que las naciones indígenas actúan, esto tiene realmente un impacto sobre la vida de la gente, los recursos, la energía, el tiempo, los impactos sociales, ambientales, porque son... a veces el liderazgo no es el bueno en las comunidades. Finalmente, Paul Didas lo ha dicho hace algunos años, estos procesos de participación podrían ser basados en un marco ontológico que podría ser muy difícil, podría ser diferente. Eso está implícito, el modelo podría ser muy diferente, pero debería ser elaborado más a nivel teórico y práctico. Veo que hay diferentes sectores corporatistas de cogestión. El co-management, entre comillas, es un término apropiado por la industria. Entonces, la industria privada se acaparó ese término, ¿no? Ahora, yo participo en una asociación. La capacidad que Chicada daría a las primeras naciones, pueblos indígenas de Alberta, porque hay otros grupos también que enfrentan este problema en Canadá, pero a nivel internacional podríamos trabajar con Chicada a nivel internacional. Esto nos ayudaría mucho y podemos continuar a trabajar para elaborar este tema. Muchas gracias y tengan ustedes un muy buen provecho. Muchos temas han sido planteados aquí, temas que quisiera elaborar más, que elaboremos más esta tarde. Nos queda tiempo más tarde para hablar de esto y debemos resumirlo todo también, concluirlo esta tarde.
hay los temas que tienen que ver con las metodologías de colaboración, protocolos, la ética. Y debería darles un poco de contexto acerca de la dirección que vamos a adoptar. Esto es implícito en la ideología de Cicada, es decir, que todo tiene que basarse en la comunidad, los intereses de la comunidad, pero hay mucha complejidad acerca del término de la comunidad. ¿Qué quiere decir la comunidad? No lo sabemos, pero ya hemos hecho una elección a saber que ya sabemos lo que podría ser una comunidad según los parámetros de lo posible. Debemos recalcarlo de manera clara, sin embargo. Lo haremos más tarde. Muchas gracias. Ahora vamos a comer.